Buenos días, el día de hoy voy a hablar sobre motores de inducción de corriente alterna. Este es un resumen sobre el libro de Fraile Mora. Este tema de motor de inducción pertenece al curso de Máquinas Eléctricas 2. Quienes habla es el alumno Luis Mauricio Elfeisla y el docente a cargo del curso es el ingeniero Walter Zabaleta Neira. Entonces, continuamos. Introducción. Como dije, esta introducción me he basado en el libro de Fraile Mora, que nos dice: voy a comenzar presentando el la introducción a las máquinas asíncronas, cuyo principio de funcionamiento se va a basar en el concepto del campo magnético giratorio. Este principio, como se menciona en el texto, eh, fue descubierto de forma independiente en 1888 por Galileo Ferraris en Italia y Nikola Tesla en Estados Unidos. Ambos diseñaron motores asíncronos que apoyaban en la producción de campos magnéticos giratorios, utilizando sistemas bifásicos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que dos bobinas alimentadas con corrientes en cuadratura. Pero sin embargo, el diseño de Ferrari no tuvo impacto comercial debido a su baja eficiencia, ya que usaba un rotor de disco de cobre sin carcasa, lo que generaba una poca potencia. En contraste, Tesla mejoró el diseño utilizando de manera tanto en el estator como el rotor, obteniendo un motor más práctico y eficiente. Gracias a esto, Tesla es considerado el verdadero inventor del motor de inducción. Sus patentes fueron adquiridas por George Westinghouse, quien impulsó la fabricación de estos motores alrededor de 1890. En paralelo, en Europa, el ingeniero Dobrowski, trabajando para la empresa AEG, inventó el motor asíncrono trifásico e incorporaba un rotor en forma de jaula de ardilla y un devanado distribuido en el estator. En 1891 presentó este diseño en la Exposición de Electricidad de Frankfurt, incluyendo un sistema de arranque con resistencias líquidas. Para luego, en 1893, mejoró su diseño creando un motor con doble jaula de ardilla, que tenía mejores características de arranque. A principios del siglo XX, el sistema trifásico europeo terminó imponiéndose frente al bifásico americano, lo que consolidó el uso de motores asíncronos trifásicos que siguen siendo el estándar de hoy. El texto también nos dice en la introducción que para estas máquinas se le conoce como motor de inducción, pero eso no quiere decir que la corriente conducida en el rotor. No se requiere corriente inducida en el rotor, sino que esta se induce con el campo magnético giratorio. Esto es lo que genera el movimiento de rotor y la diferencia de otros tipos de máquinas eléctricas. Una de las principales ventajas del motor asíncrono es su construcción sencilla, eh, robusta, económica y bajo mantenimiento, especialmente los que usan un rotor de tipo jaula. Esto los hace ideales para trabajar en condiciones industriales exigentes, aunque históricamente su principal limitación fue la velocidad fija. Esta barrera se ha superado en décadas recientes con el uso de variadores de frecuencia, lo que ha permitido su aplicación en sistemas de velocidad variable. Acá vamos a ver los aspectos constructivos del motor, sus principios de funcionamiento, modelos eléctricos de análisis y más cosas en este tema que lo he sacado del libro de Fraile Mora. Continuando, tenemos los aspectos constructivos. Ya. Eh, en los aspectos del motor constructivo del motor asíncrono o motor de inducción, este tipo de máquina, al igual que otros dispositivos que se convierten en energía eléctrica en energía mecánica rotativa, está compuesto por dos partes principales. Una es el estator y la otra es el rotor. El estator, que se alimenta desde una red monofásica o trifásica, funciona como el inductor. ¿Qué quiere decir? Que la parte que genera el campo magnético giratorio. El rotor, en cambio, es el inducido. No recibe corriente directamente, sino que esta aparece como resultado de la interacción con el campo del estator.
Según el tipo de rotor que se utilice, los motores asíncronos se clasifican en dos grandes grupos, que son los motores de jaula de ardilla o en cortocircuito y los motores de rotor de venado o con anillos. Los motores de jaula de ardilla son los más comunes en la industria por su simplicidad. En cambio, los motores con rotor de venado o con anillos permiten el uso de resistencias externas para mejorar el arranque y controlar el par. El estator está construido con chapas de acero de silicio apiladas que tienen ranuras en su cara interior para alojar el devanado trifásico. Este devanado es alimentado por corriente alterna y genera un campo magnético giratorio distribuido uniformemente. El estator está encerrado por una carcasa metálica que incluye puntos de fijación, anillos y ganchos de transporte. El rotor depende del tipo. También está formado por chapas de ranuras donde se colocan los conductores. El rotor tipo de jaula, en el rotor tipo de jaula, estos conductores son barras de aluminio o de cobre que se conectan en sus extremos, lo que forma un circuito cerrado. En el tipo de vanado se usan anillos rozantes, que permiten conectar resistencias externas al rotor y así modificar características de arranque y par. Además del estator y rotor, el motor cuenta con partes mecánicas como tapas, rodamientos, carcasa y motores grandes, y un ventilador forzado para enfriar el equipo. Incluso en algunos casos la carcasa tiene forma ondulada para mejor disipación del calor. Acá tenemos la imagen del rotor de venado o con anillos, la imagen del rotor de jaula de ardilla con dos anillos en sus extremos que están unidos por unas barras. Y este es el estator, es un motor asíncrono, en la parte fija. Como dije, incluye elementos mecánicos, tapas, rodamiento, ventiladores para refrigeración. Además del estator y el rotor, el motor cuenta con partes mecánicas como rodamientos y carcasas, y un ventilador. Un elemento clave en la caja de bornes, donde se conectan los extremos del devanado del estator, siguiendo la norma UNE en 60034-8, que esta nos quiere decir que los terminales se identifican como U1, B1, W1 y U2, V2, W2. Esta disposición permite que se pueda conectar el motor en estrella o triángulo, según la tensión de trabajo. Cuando se desea trabajar con tensiones más bajas, por ejemplo 220 voltios, se utiliza la conexión en triángulo. Si se conectan tensiones más altas como 380 voltios, se usa la conexión estrella. Esta posibilidad de conectar de dos formas diferentes va a permitir que un mismo motor trabaje en diferentes redes eléctricas. También es importante mencionar que para invertir el sentido de giro del motor basta con intercambiar dos de los cables de entrada de la red. Respecto a la instalación, el motor puede montarse con el eje en posición horizontal o vertical, y existen diferentes configuraciones según normas internacionales. Finalmente, la potencia del motor se expresa en caballo de vapor o en kilowatts, y depende del diseño y clase del motor. Por ejemplo, un motor de 30 caballos de vapor puede funcionar conectado en triángulo, en triángulo a 220 voltios o estrella a 380 voltios en diferentes consumos de corriente según el caso. Y ahí en la diapositiva podemos ver la caja de bornes 1, B1, BW1, BW2, U2, B2, la red de corriente alterna, conexión en triángulo, la conexión en estrella. También vemos la conexión de la placa de bornes y sentido de rotación que se obtiene, triángulo estrella. Continuando tenemos el principio de funcionamiento. El motor asíncrono opera mayormente como motor trifásico y su funcionamiento se basa en el campo magnético giratorio creado en el estator. Eh, el estator está compuesto por tres bobinas trifásicas que están desfasados 120 grados entre sí cuando se alimentan con una red trifásica de frecuencia, que es F1. Se genera una onda rotativa de fuerza electromotriz, la FEM,
que se distribuye de forma senoidal alrededor del entrehierro. Esto produce un flujo magnético giratorio, cuya velocidad senoidal, cu- cuya de forma senoidal alrededor del entrehierro. Esto produce un campo magnético cuya velocidad se denomina velocidad del sincronismo y se calcula con la siguiente fórmula que nos indica que N1 es igual a 60 por F1 sobre P. ¿Qué no quiere decir F1? Que es la frecuencia de la red que se mide en Hz y P que es el número de polos. La velocidad de sincronismo se mide en RPM. La inducción y corriente en el rotor. En el flujo giratorio, este flujo giratorio atraviesa los conductores del rotor. Y si el rotor tiene un circuito eléctrico cerrado, se induce en él una fuerza electromotriz, que es una F, de acuerdo con la ley de Faraday, que nos dice que E es igual al vector velocidad por el campo por la longitud. Esto significa que si el conductor de longitud L se mueve a una velocidad v dentro de un campo magnético B, genera una tensión. Esa tensión va a dar lugar a una corriente en el rotor. Ahora bien, esa corriente inducida reacciona con el campo magnético del estator, generando una fuerza de acuerdo con la ley de Laplace. Acá tenemos el sentido de la corriente inducida al rotor. Esta es la fuerza electromagnética de acuerdo a la ley de Laplace, que tenemos que la fuerza es igual a I por L por B. El resultado de esta fuerza es que el rotor comienza a girar en la misma dirección que el campo magnético del estator, el campo magnético giratorio del estator, así como se genera el movimiento rotativo del motor. Sin embargo, aquí es importante destacar que un punto clave es que el rotor nunca puede alcanzar la velocidad del campo magnético campo giratorio, N1. Si lo lograra hacerlo, no habría diferencia relativa entre el rotor y el campo, y por tanto no se induciría una corriente ni habría par de motor. Por esto siempre se debe girar a una velocidad menor. Esa diferencia relativa se mide con el concepto de deslizamiento, que la tenemos acá. El rotor nunca va a alcanzar la velocidad de sincronismo de 1 ya que desaparecerá la FEM. El, el deslizamiento es igual a N1 menos N sobre N1, donde N es la velocidad del rotor. En motores industriales típicos, el deslizamiento va a variar entre 3 y 8%. Acá tenemos el estator, el rotor, la concentración del campo, el enrarecimiento del campo y una fuerza que se aplica. N1 viene a ser la velocidad del campo que es el sincronismo. Eh, Aunque los conductores están dentro de la ranura, la fuerza que se genera en los dientes del rotor debido a la deformación del campo magnético. Esto nos lleva a una aclaración importante, que aunque físicamente el conductor del rotor está en una ranura y pareciera que el campo no lo va a atravesar, eh, en realidad la fuerza se produce por la deformación del campo magnético en los dientes del rotor. Esto se muestra muy bien en la figura, donde se comparan los distintos efectos del campo. Por eso, a medida que el rotor se aproxima a la velocidad de sincronismo, que es N1, el par electromagnético disminuye, porque la corriente inducida es menor. Esto explica por qué el motor debe trabajar siempre por debajo del sincronismo, si no perdiera su capacidad de generar movimiento. Eh, Como ya dije, en condiciones normales varía entre el 3 y 8% a plena carga. Si aumenta la carga del motor, el deslizamiento también aumenta, para generar un par más par y mantener el equilibrio dinámico. El motor asíncrono funciona gracias a la interacción entre el campo magnético giratorio y del estator y las corrientes inducidas en el rotor, que va a generar una fuerza motriz. Su funcionamiento depende de que nunca se alcance la velocidad del sincronismo, lo que garantiza la producción continua de par.
Luego tenemos el circuito equivalente del motor asíncrono. Eh, Esta es una herramienta fundamental para analizar su comportamiento eléctrico de forma simplificada. El objetivo del circuito equivalente, al igual que los transformadores, es representar la máquina mediante un esquema eléctrico, lo que va a permitir estudiar las corrientes, tensiones, potencias y el par, pero sin considerar transformación de energía entre demanados, como en el transformador. La figura nos muestra el circuito más simple. En el primario tenemos el estator, tenemos una fuente B1 y una resistencia R1 y una reactancia X1. En el secundario, que es el rotor, hay una FEN que es E2, una resistencia R2 y una reactancia X2. La frecuencia del rotor depende del deslizamiento, que es S. Cuando S va a ser igual a 1, el rotor está detenido. Y cuando S es igual a 0, el rotor gira a la velocidad del sincronismo. La corriente en el rotor en ese caso se calcula como I2 es igual a E2, que es la FEM, sobre la resistencia 2 más la reactancia en 2. Pero este modelo no es suficiente para representar correctamente el efecto del movimiento del rotor. Introducción al deslizamiento. Eh, para tener en cuenta el deslizamiento S, es decir, que el rotor gira más lento que el campo giratorio, se ajusta el valor de la resistencia del rotor. Esto nos muestra en la figura. De aquí tenemos que la corriente I2 es igual a la FEN2 sobre la resistencia 2 entre el deslizamiento más la reactancia en 2. Aquí la resistencia del rotor se va a convertir en R2 sobre el deslizamiento, que aumenta a medida que el motor se aleja del sincronismo. Esto representa un rotor pseudoestacionario, un modelo donde la frecuencia del rotor se iguala a la del estator, pero se ajusta a la resistencia para mantener el mismo comportamiento físico. Luego tenemos la introducción de la resistencia de carga, que nos dice, para facilitar el análisis del par y la potencia mecánica, se separa el término R2 por 1 entre deslizamiento menos 1, que es llamado resistencia de carga, RC. Esto nos muestra en la figura, que nos dice que la resistencia de carga va a ser igual a R2, que la resistencia eléctrica del rotor, por 1 sobre deslizamiento menos 1. Esta figura, el circuito se aproxima a un modelo más funcional y físico, pero aún no está referido completamente al estator. Luego tenemos reducción del circuito al estator. ¿Qué nos dice esto? Eh, para finalizar el análisis, como se hace en transformadores, se lleva todo el circuito al estator. Esto se logra mediante una transformación de relaciones de piras, corrientes y tensiones. Las magnitudes del rotor se reducen al estator usando un factor M, dando lugar a que la corriente, la FEN en 2' va a ser igual al factor M multiplicado por la FEN en 2, y que la corriente prima en 2 va a ser igual a la corriente 2 sobre el factor M. Lo mismo pues la resistencia 2' es igual al factor M al cuadrado por una resistencia 2, y la reactancia X2' va a ser igual a M al cuadrado por la reactancia 2. La primera imagen, la imagen A, vemos el circuito reducido con las magnitudes convertidas y con una resistencia prima C ajustado también al estator. Y la figura B
nos muestra un caso que el número de espiras del rotor ya es igual al del estator, por lo que se omite el cambio de base. Este modelo final permite analizar el motor como si todo estuviera en un solo lado, facilitando el cálculo de rendimiento, eficiencias, pérdidas, par y comportamiento en carga. Como conclusión podemos decir que el circuito equivalente del motor asíncrono es una herramienta de análisis eléctrico que simplifica el estudio de esta máquina. A través de los pasos que vimos, modelo básico, inclusión del deslizamiento, resistencia de carga y reducción del estator, podemos entender cómo se comporta internamente el motor bajo distintas condiciones de operación. Ya. Luego tenemos el ensayo del motor asíncrono. Bueno, eh, ahora voy a explicar uno de los ensayos fundamentales para caracterizar el comportamiento de un motor asíncrono, el ensayo de vacío o ensayo de rotor libre. El ensayo consiste en hacer funcionar el motor sin carga mecánica en el eje, es decir, sin que esté conectado a ninguna máquina o sistema. En esta condición, el motor gira libremente y se dice que trabaja a rotor libre. El procedimiento es sencillo. Se aplica la tensión nominal del motor, que llamamos voltaje 1 nominal, al estator, y se mide la potencia absorbida, que se representa como P sub 0, y la corriente de vacío, que es I sub 0. ¿Qué sucede en el motor durante este ensayo? ¿Qué sucede en el motor durante este ensayo? Eh, el vacío en el motor no entrega par útil, pero el rotor gira a una velocidad muy cercana al del campo giratorio del estator, es decir, gira casi a la velocidad de sincronismo, que es n1. Debido a esto, el deslizamiento S va a tender a cero. Cuando esto ocurre, el modelo eléctrico del motor indica que la resistencia de carga equivalente R' sub C se hace muy alta, aunque no infinita, lo que significa que la corriente en el rotor es muy baja y las pérdidas en el rotor pueden despreciarse. Por tanto, toda la potencia eléctrica absorbida P sub 0 se debe principalmente a las pérdidas en el hierro del núcleo magnético, que se representa como P sub Fe, las pérdidas mecánicas por fricción y ventilación, que es P sub M, y a menor medida a las pérdidas en el cobre del estator, que es P sub Cu1. Estas pérdidas se relacionan mediante la siguiente ecuación, que es P sub 0 es igual a las pérdidas del hierro más las pérdidas mecánicas más las pérdidas en el cobre del estator. ¿Cómo se separan estas pérdidas? Eh, para separar las pérdidas mecánicas y las del hierro, se realiza el ensayo variando la tensión de alimentación desde el valor nominal hacia abajo, típicamente entre 30% y 100% de voltaje nominal. En cada escalón de tensión se mide el voltaje 1, la corriente 0, la corriente I sub 0, la potencia I sub 0, y luego se calculan las pérdidas con la potencia del hierro más las pérdidas en el hierro más las pérdidas mecánicas es igual a la potencia eléctrica absorbida menos la potencia en el cobre del estator es igual a la potencia absorbida menos M1 por R1 por I sub 0 elevado al cuadrado, donde R1 viene a ser la resistencia del estator y M1 es el número de fases. Después, estos datos se verifican con los resultados.
Aquí tengo las gráficas, representación gráfica. El, Podemos observar que representa las pérdidas en el hierro más las pérdidas mecánicas en función del voltaje 1. Se obtiene una curva parabólica. Para facilitar la separación de pérdida es más útil usar la segunda figura que la figura B, donde se grafica las pérdidas de hierro más las pérdidas mecánicas en función del voltaje elevado al cuadrado. Así se obtiene una línea recta, cuya ordenada en el origen nos da las pérdidas mecánicas y la pendiente se relaciona con las pérdidas en hierro. ¿Qué se hace con esas pérdidas? Una vez separadas las pérdidas se puede representar el circuito equivalente en vacío, que lo tengo acá. Puedo representar en el circuito equivalente en vacío, como se muestra en la figura. Eh, Esa rama resistiva R sub F representa las pérdidas en el hierro y la rama inductiva XU representa la reactancia de magnetización. Ambas ramas se conectan en paralelo y absorben la corriente en vacío, que es I sub 0. Usando la potencia y la corriente medidas, se puede calcular las componentes activa y reactiva en I sub 0. Así, tenemos que el coseno phi sub 0 va a ser igual a las pérdidas en el hierro sobre M1 voltaje 1 y sub 0, las corrientes en el hierro, lo mismo, y las corrientes de magnetización igual. Y luego con estos valores se pueden determinar los parámetros del circuito, que es la, la rama resistiva R en el hierro es igual a voltaje 1 nominal entre la corriente del hierro y la reactancia va a ser voltaje entre la corriente de magnetización. Este ensayo es fundamental porque nos permite conocer las pérdidas internas del motor en vacío, los parámetros del circuito equivalente sin carga y es la base para ajustar modelos eléctricos reales que se usan en simulaciones y análisis. Además, es un ensayo sencillo de ejecutar, pero muy valioso para el diagnóstico y caracterización de motores en la industria. Luego tenemos el otro ensayo, que es el ensayo de cortocircuito o de rotor bloqueado. Eh, es fundamental para determinar los parámetros de la rama serie del circuito equivalente del motor asíncrono. Este ensayo consiste en impedir que el rotor gire, es decir, bloquearlo mecánicamente. Cuando el rotor no gira, su velocidad es cero, por lo tanto, n es igual a cero y el deslizamiento va a ser igual a 1. Al tener deslizamiento igual a 1, el circuito equivalente se simplifica mucho, ya que la resistencia de carga equivalente desaparece. En esta condición, el motor se comporta como un transformador costo secundario en cortocircuito, lo que significa que toda la potencia absorbida se destina a vencer pérdidas resistivas y reactivas en los devanados. ¿Cómo se realiza este ensayo? El estator del motor se le aplica una tensión alterna trifásica creciente. Comenzando desde cero, esta tensión se incrementa lentamente hasta que la corriente absorbida alcance el valor nominal por fase, es decir, que la corriente de cortocircuito va a ser igual a la corriente nominal. Durante el ensayo se miden tres variables fundamentales, que es la tensión aplicada, la corriente de cortocircuito y la potencia absorbida. Dado que la tensión aplicada es baja porque el rotor está bloqueado, la corriente de vacío puede despreciarse frente a la corriente nominal, por lo que no se considera en los cálculos. Cálculos. Factor de potencia en cortocircuito.
A partir de las mediciones se puede calcular el factor de potencia de cortocircuito mediante la expresión coseno del ángulo en cortocircuito es igual a las pérdidas en cortocircuito sobre M1 por el voltaje en cortocircuito por la corriente nominal, donde M1 representa el número de fases del motor. Eh, el cálculo de parámetros eléctricos, luego de utilizar el valor del factor de potencia, se puede calcular los valores de resistencia total de la rama serie, que incluye resistencia del estator, R1, y la resistencia equivalente del rotor, que es referida a R2'. La resistencia a cortocircuito es igual a R1 más R2', que esto es igual al voltaje de cortocircuito entre la corriente nominal, por el coseno del ángulo en cortocircuito, y la reactancia total de la rama serie compuesta por la reactancia del estator X1 y la reactancia del rotor referida al estator X2', que tenemos que la reactancia del cortocircuito va a ser igual a X1 más X2'. Esto es igual al voltaje del cortocircuito entre la corriente nominal por el seno del ángulo de cortocircuito. Algunas consideraciones es que este ensayo va a permitir conocer los parámetros eléctricos más importantes para el análisis del motor: las pérdidas en el cobre, la caída de tensión de arranque, el par de arranque, y permite construir el modelo eléctrico equivalente completo de la máquina. Si además se conoce R1 por mediciones en corriente continua, se puede despejar la resistencia 2' directamente de la resistencia de cortocircuito. Asimismo, la reactancia total se puede dividir en dos partes iguales si no se conoce la proporción exacta. La reactancia en 1 es igual a la reactancia 2' es igual a la reactancia del cortocircuito entre 2. Esta es una asunción común y aceptada para simplificar el análisis cuando no se cuenta con datos detallados del diseño interno del motor. En conclusión, el ensayo de rotor bloqueado nos da acceso directo a los parámetros internos más críticos del motor asíncrono. Es un procedimiento sencillo, pero muy poderoso. ¿Por qué? Porque se usa tanto en laboratorios como en la industria para modelar, simular y mejorar el rendimiento de los motores en diferentes condiciones de carga y arranque. Entonces, continuando, ahora vemos lo que es par de rotación. ¿Qué nos quiere decir? Em, el par, también llamado torque en inglés, es una fuerza, es una magnitud fundamental en las máquinas rotativas. Es el esfuerzo que realiza el motor para girar una carga. En el caso del motor asíncrono, el par depende directamente de la potencia mecánica que entrega el eje y de la velocidad de rotación. Tenemos que el par útil es igual a PU sobre 2pi sobre N sobre 60. Este es el cálculo a partir de la potencia. En condiciones normales, el par útil T se define como cociente de la potencia útil, que es PU, y la velocidad angular, que es W. Dado que la velocidad se suele expresar en revoluciones por minuto, es N, la fórmula se transforma en par es igual a la potencia útil sobre 2pi sobre N sobre 60. Si se desprecian las pérdidas mecánicas, como fricción o ventilación, la potencia útil es igual a la potencia mecánica interna, que es PMI, y el par se calcula así: el par es igual a la potencia mecánica interna entre 2pi por n entre 60.
Ya. Ahora veremos la relación con el deslizamiento que se representa mediante la letra S. Sabemos que el motor asíncrono no gira a la velocidad del campo magnético del estator, sino un poco más lento. A esa diferencia se le llama deslizamiento, que se le representa por la letra S, y se define como deslizamiento es igual a n1 menos n sobre n1. Esto es, si despejando esto, tenemos que n es igual a n1 por 1 menos s. Sustituyendo esto en la fórmula del par que hemos visto anteriormente, obtenemos que el par es igual a la potencia mecánica interna entre 2pi por n sub 1 sobre 60 por 1 menos s. Otra forma muy útil de expresar el par es en función de la potencia transmitida al rotor, que se presenta como P sub A, considerando el campo giratorio. El par es igual a la potencia transmitida al rotor sobre 2pi por n1 entre 60. Este valor se conoce como par en vatios síncronos y es muy importante porque depende únicamente del campo giratorio que tiene la frecuencia fija. Ya. El par de inicio del circuito equivalente también podemos calcular el par a partir de los parámetros eléctricos del motor. Si usamos el circuito equivalente, vamos a obtener una fórmula más completa en la que el par se relaciona con la resistencia del rotor, que se representa como R2', el deslizamiento S y la corriente de rotor I2'. Tenemos que el par va a ser igual a M1 por R'2 sobre el deslizamiento por la corriente I'2 elevado al cuadrado. Esto entre 2pi por N1 entre 60, donde M1 es el número de fases. La corriente del rotor, de acuerdo con el modelo equivalente, se calcula como la corriente I2' es igual al voltaje 1 entre la raíz cuadrada de R1 más R2' entre el deslizamiento, todo esto elevado al cuadrado, más la reactancia de cortocircuito elevado al cuadrado. Sustituyendo esta expresión, obtenemos que la fórmula completa del par es igual a M1 por R2' al cuadrado por el voltaje al cuadrado entre 2pi por N1 entre 60 por R1 más R2' entre el deslizamiento elevado al cuadrado más la reactancia del cortocircuito elevado al cuadrado. Solo se sustituyó. Esta fórmula nos dice cómo varía el par respecto al deslizamiento S y es clave para entender el comportamiento dinámico del motor. Luego tenemos eh, el par máximo cuando dt entre ds es igual a 0. ¿Qué nos dice? Analizando esta expresión, se observa que el par tiene un valor máximo para un cierto valor de deslizamiento. Ese valor se encuentra derivando de la función de ts, t en función de s, y encontrando el punto donde su derivada se anula. Entonces la derivada de t en función de s es igual a 0. Entonces s sub m es igual a más menos el r sub 2' entre la raíz cuadrada
de R1' más la reactancia del cortocircuito elevado al cuadrado. El signo positivo corresponde al funcionamiento como motor y el negativo como generador. Reemplazando este valor en la fórmula del par, obtenemos el par máximo que puede entregar el motor. El par máximo es igual a más menos el M1, que es el número de las fases, por el voltaje 1 al cuadrado, entre 2pi por n sub 1 entre 60 por 2 por la R1 más la raíz cuadrada de R1 elevado al cuadrado más la reactancia de cortocircuito elevado al cuadrado. Esto es importante notar que el par máximo no va a depender de R2', pero el deslizamiento en que ocurre sí. Por eso, variando la resistencia del rotor, podemos hacer que el par máximo ocurra, por ejemplo, al momento del arranque, lo cual es muy útil en aplicaciones industriales. En la gráfica tenemos una gráfica que es la curva de par velocidad. Es fundamental usar esta gráfica. Muestra la curva par velocidad del motor asíncrono. Tenemos el eje horizontal que representa la velocidad de deslizamiento S, el eje vertical que muestra el par, su letra se representa mediante la letra T, y se identifican tres zonas: funcionamiento como motor entre 0 y N1, la zona de freno dinámico entre 0 y N-1, y el funcionamiento como generador, que es la velocidad mayor a N1. Además, se muestran dos curvas: la curva natural cuando el rotor tiene su resistencia original, y la otra curva se le conoce como curva artificial, cuando se agregan resistencias externas, lo que desplaza el punto de par máximo a deslizamientos mayores. Como conclusión, podemos decir que el análisis de par de rotación nos va a permitir entender cómo responde el motor ante distintas condiciones de carga, tanto sea de carga, velocidad y resistencia. Conocer estas expresiones y su relación con el circuito equivalente va a ser esencial para el diseño, control y arranque eficiente de motores asíncronos. Ya, a continuación tenemos arranque. Eh, el arranque de una máquina eléctrica es el proceso mediante el cual se pone en funcionamiento desde reposo hasta alcanzar su velocidad de régimen. En el caso específico de los motores asíncronos, este proceso tiene características particulares que deben ser comprendidas tanto desde el punto de vista eléctrico como mecánico. Cuando el motor está detenido, el rotor no tiene velocidad. Esto significa que el deslizamiento es igual a 1, S es igual a 1, lo que nos indica que el motor se encuentra en la condición de máximo deslizamiento, o lo que es lo mismo, de arranque puro. En este estado, el comportamiento eléctrico del motor se asemeja al de un transformador en cortocircuito, porque la impedancia vista desde el estator es muy baja y se genera una corriente de arranque muy elevada, que puede ser entre 5 y 8 veces la corriente nominal del motor si no se controla. ¿Por qué es importante controlar el arranque? Porque la corriente de arranque representa un esfuerzo eléctrico extremo, tanto en el bobinado del motor como para el sistema de alimentación eléctrica. Además, el par de arranque debe ser suficiente
para vencer el par resistente de la carga mecánica. Si no es así, el motor no arrancará correctamente y puede sobrecalentarse o dañarse. Por tanto, el objetivo del arranque es garantizar que el motor se acelere correctamente y no se produzcan sobrecargas eléctricas o mecánicas. Y en muchas instalaciones industriales el arranque es un momento crítico y debe diseñarse teniendo en cuenta tanto la carga como la red eléctrica disponible. Luego tenemos la norma RBT ITC BT 47 España, que nos dice que la relación máxima de corriente de arranque y la corriente nominal. En España, por ejemplo, el reglamento electrónico de baja tensión, que es RBT, establece límites para la relación entre la corriente de arranque y la corriente nominal de un motor de corriente alterna según su potencia. Tenemos que la potencia en kilowatts es de 0.75 a 1.5 y la máxima relación es de 4.5. De 1.5 a 5 la máxima relación es 3, de una potencia de 5 a 15 la máxima relación es de 2 y una potencia más de 15 kilowatts la máxima relación es de 1.5. Esto implica que motores más grandes debe reducirse la corriente de arranque mediante métodos especiales. Tenemos métodos de arranque. Existen diferentes métodos de arranque que se eligen dependiendo del tipo de motor, de su potencia y de las condiciones de la red y la carga. Aquí vamos a hablar de los dos más comunes para motores así con rotor en jaula de ardilla. Primero tenemos el arranque directo. Este método consiste en conectar el motor directamente a la red trifásica a través de un interruptor o contactor. No hay ningún elemento que limite la corriente de arranque, por lo que toda la tensión de línea se aplica desde el primer elemento. Ahí tenemos la imagen que vemos cómo el motor se conecta directamente a la red trifásica y no hay a través de un interruptor o contactor. Tenemos un interruptor general. Es el diagrama de circuito eléctrico de arranque directo. Ahí tenemos la representación de la caja de los bornes del motor. Tenemos en la figura B la caja de los bornes. Algunas ventajas de este arranque directo son que es sencillo y barato. También tiene una alta fiabilidad. Otra ventaja es adecuado para motores de baja potencia, hasta 5 kilowatts, y cargas de bajo par. Algunas desventajas del arranque directo es que genera la corriente de arranque más alta, que es 5 a 8 veces la nominal, y puede afectar a otros equipos eléctricos conectados a la misma red. Se utiliza típicamente cuando el motor está cerca del cuadro eléctrico, la red es robusta y la carga mecánica es liviana, y tiene bajo par de arranque. Ese es el método de arranque directo. Luego tenemos el otro método de arranque que es por autotransformador, que nos dice, en este método se coloca un autotransformador trifásico entre la red y el motor. El propósito es reducir la tensión aplicada al estator durante el arranque, lo que va a reducir la corriente absorbida y el par desarrollado por el motor. En la figura, en la figura que tenemos acá, bueno, en la etapa 1 la tensión es reducida, en la etapa 2 hay un aumento de tensión y en la etapa 3 hay una conexión directa.
Tenemos el par de arranque, su fórmula, la corriente de arranque, su fórmula, y en el motor, la corriente del motor, la fórmula y en la red. Durante la primera etapa, el motor recibe una tensión reducida, por ejemplo, el 70% de la tensión nominal. Esta fracción se representa con X, por lo que X en este caso es igual a 0.7. La forma de arranque en otro transformador, como dije, es el par de arranque reducido, corriente de arranque, el motor, la corriente en la red. Acá tenemos la figura, el esquema eléctrico de arranque con un autotransformador. Este esquema de conexión del autotransformador. El conmutador de 3 posiciones, arranque con tensión reducida, aceleración intermedia y conexión directa a la red. Luego tenemos la siguiente imagen, que es el circuito equivalente en el arranque. En la parte A vemos que el circuito equivalente del motor en arranque. La parte B, la conexión del autotransformador. Por ejemplo, si se aplica 70% de la tensión nominal, el motor desarrolla solo el 49% del par de arranque original, pero también consume solo el 49% de la corriente en la red, lo cual reduce significativamente el impacto en la instalación eléctrica. Algunas consideraciones finales es que este método no es recomendable si la carga requiere un par de arranque elevado, porque al reducir la tensión también se reduce el par. Por eso se usa en aplicaciones donde la carga tiene bajo par inicial y se desea limitar la corriente de arranque, por razones de protección de red o normativa. Como conclusión general, podemos decir que el arranque de un motor asíncrono debe diseñarse teniendo en cuenta tanto la característica eléctrica como mecánicas del sistema. El método seleccionado va a depender de la potencia del motor, el tipo de carga mecánica, la condición de la red eléctrica y las limitaciones legales o normativas. Los métodos más simples como el arranque directo son útiles para motores pequeños, mientras que los sistemas con un autotransformador permiten un arranque más suave en los motores de mayor potencia y entornos industriales más exigentes. Entender estas técnicas es esencial para el diseño de instalaciones eléctricas y eficientes y seguras, así como la protección de equipos y la optimización del consumo energético. Bueno, y eso es parte del resumen, es el resumen del libro de Fraile Mora respecto a los motores de inducción o motores asíncronos. También voy a colocar un video que me voy a explicar con mayor detalle lo que es un motor de inducción, como también llamado motor asíncrono. Acá está el video, lo vamos a ver. Los motores de inducción son las máquinas eléctricas más comúnmente utilizadas. Son más económicas, fuertes y fáciles de mantener comparadas con otras alternativas. En este video aprenderemos a trabajar con un motor de inducción de jaula de ardilla trifásico. Tiene dos partes principales, estator y rotor. El estator es la parte estacionaria y el rotor. Como vimos al comienzo, el motor de inducción se va a componer de dos partes principales, que es el estator y el rotor. El estator es la parte fija. El estator está compuesto por bobinas y el rotor es la parte móvil. En este caso vemos que es un motor de jaula de ardilla que consta con dos anillos en los extremos y unas barras que unen. Y estas a su vez están conectadas por unas platinas que pueden ser de aluminio o de cobre. Y en medio está el eje. Rotor es la parte rotativa. El estator se hace apilando láminas de acero de ranuras finas, altamente permeables, dentro de un marco de acero o hierro fundido, haciendo pases de vanados a través de las ranuras del estator. Cuando una corriente sea trifásica pasa a través de él,
algo interesante pasa. Produce un campo magnético giratorio. Para entender este fenómeno mucho mejor, considere un devanado trifásico simplificado, con solo 3 bobinas. Un cable cargando corriente produce un campo magnético a su alrededor. Acá lo que nos dice es que al conectar a una corriente eléctrica a través del cable se va a producir un campo electromagnético. La corriente pasa y y alrededor de ella se va a producir un campo electromagnético. En este caso, el motor asíncrono, el estator está compuesto por un bobinado. Y ese bobinado está hecho de cables que va a producir un campo electromagnético. Ahora, para este arreglo de campo magnético especial, producido por una corriente CA trifásica, será mostrada en un instante en particular. Con variación en la corriente CA, los campos magnéticos toman una orientación diferente como se ve. Para estas 3 posiciones, está claro que es como un campo magnético de fuerza uniforme rotativa. La velocidad de rotación de un campo magnética es conocida como velocidad de sincronismo. Asume que estás colocando un conductor cerrado dentro de él. Ya que el campo magnético está fluctuando, una fuerza electromotriz será inducida en el circuito cerrado de acuerdo a la ley de Faraday. Esta FM producirá una corriente a través del bucle. Así que la situación se ha vuelto de que un bucle cargado de corriente está situado en el campo magnético. Esto producirá una fuerza magnética en el circuito cerrado, de acuerdo con la ley de Lorentz, y el circuito empezará a rotar. Un fenómeno similar ocurre dentro de un motor de inducción también. Aquí, en lugar de un circuito cerrado o bucle simple, se usa algo muy similar a una jaula de ardilla. Corriente CA trifásica pasando a través de un estator devanado produce un campo magnético rotativo. Así que, como en el caso anterior, la corriente será inducida en barras de una jaula de ardilla, que se pone en cortocircuito por anillos extremos y empezará a rotar. De allí el nombre motor de inducción. El campo magnético que provocan las bobinas del estator va a inducir un campo magnético en este rotor jaula de ardilla, lo que va a provocar que comience a girar. Eso es lo que nos explica lo que es el motor de inducción o asíncrono. Pero acá hay una diferencia. El motor de inducción, el rotor de jaula de ardilla, no, la velocidad del rotor de jaula de ardilla, del campo magnético del rotor de jaula de ardilla, no va a ser la misma que la velocidad del campo magnético del estator. Porque si fuera a ser igual, ya no habría eh, el desplazamiento sería igual a cero. Electricidad es Y no habría inducida por corriente un inducida. rotor por inducción magnética en lugar de una conexión eléctrica directa. Para ayudar dicha inducción electromagnética, láminas con núcleo de hierro son empacadas dentro del rotor. Estas rebanadas tan pequeñas de capas de hierro se aseguran que la pérdida de corriente de Foucault sea mínima. Esta es otra gran ventaja de los motores de inducción trifásicos. Es inherentemente de arranque automático. Así que puede notar aquí que tanto el campo magnético y el rotor están rotando. Pero, ¿a qué velocidad rotará el rotor? Para obtener respuesta, consideremos casos diferentes. Considere un caso donde la velocidad del rotor es igual a la velocidad del campo magnético. Como los dos están rotando a la misma velocidad, el circuito cerrado rotando siempre experimentará un campo magnético constante. Así que no habrá ninguna FM inducida y corriente. Esto significa cero fuerza en las barras del rotor. Eso cuando giran a la misma velocidad. Lo que dije, no va a haber una FM inducida. No va a haber corriente. Así que el rotor gradualmente irá más despacio. Pero mientras va más despacio, los circuitos cerrados del rotor experimentarán una variación en el campo magnético, y la corriente inducida y la fuerza se elevarán otra vez, y el rotor irá más rápido. En pocas palabras,
El rotor nunca alcanzará la velocidad del campo magnético. Rota a una velocidad específica que es menor a la velocidad del sincronismo. La diferencia entre el sincronismo y la velocidad del motor es llamado deslizamiento o resbalamiento. El poder mecánico de rotación es transferido a través de un eje de potencia. En pocas palabras, en un motor de inducción, la energía eléctrica es ingresada a través de un estátor y emitida por motor. La rotación mecánica es recibida desde el rotor. La pérdida de energía durante la operación del motor es disipada como calor, así que un ventilador del otro lado ayuda a enfriar el motor. Espero que hayan tenido una buena introducción para trabajar. Y esto sería, nos explica a mayor detalle cómo es el funcionamiento de un motor de inducción. Y eso sería toda mi disposición. Gracias.